Listo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral que vamos a dar inicio este día. Tenemos el gusto de contar con el doctor Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, para que nos hable de cine independiente mexicano de los años 80, la generación de la crisis. Es un tema interesantísimo, pero antes de eso yo les voy a dar un poco las coordenadas de que esta conferencia está organizada pues dentro del marco de los 30 años del posgrado y organizada por la Dirección General de Docencia y por la Maestría de Estudios Culturales. Les voy a hablar también de una brevísima nota biográfica del doctor, de su extenso currículo. Bueno, el doctor Pelayo es productor, director y guionista, que eso también es muy importante, ¿no? Porque regularmente es académico y es director de cine, cosa que a veces parece que no estamos muy acostumbrados. Es un personaje muy sui generis en ese sentido y además muy exitoso en ambos ámbitos. Entonces, productor, director y guionista de cine y televisión, estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC UNAM. En Inglaterra estudió cine en London Course and Creating. En México se desempeñó como jefe de programación de la Cineteca Nacional, director de Cineclub del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Cineclub del Instituto de Seguridad Social del Servicio de los Trabajadores del Estado y del ISSSTE, y jefe del Departamento de Cine de la Dirección de Promoción Cultural de la Secretaría de Educación Pública, realizador de las series de televisión Los que hicieron nuestro cine, de cine y de literatura, y Las memorias en el cine mexicano. Ha dirigido 4 películas, La Víspera, que recibió el Ariel a Mejor Argumento Original en 1983, Días Difíciles, que obtuvo el Ariel a la Diosa de Plata de Mejor Argumento Original del 88, y posteriormente realizó Morir en el Golfo de 1989, ganadora de la Diosa de Plata a la Mejor Película, y Miroslava de 1993, acreedora de 7 Arieles y además multipremiada internacionalmente, al igual que las otras películas. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Pelayo, que nos va a compartir esta conferencia de cine independiente mexicano de los años 80, la generación de la crisis. Perfecto, muchas gracias. Sayak. Sí, ¿viste que te dije que tenía 2 vidas? Y muchas gracias, José Manuel. Mi querido doctor, que además hemos estado juntos ya durante muchos años. También tengo un gran amigo, el doctor Maciel, que está por allá, que además ya han oído esta conferencia, pero bueno, me voy a venir acá porque me siento un poquito más libre así. Esto está perfecto. Muy bien, entonces si les parece bien, voy a dar un panorama un poquito del tema, y después lo más importante serían los comentarios con ustedes, es decir, y con el doctor Valenzuela, con la doctora Valencia también, en ese sentido. Yo empezaría planteándoles, digamos, si viéramos un esquema del cine mexicano en su totalidad, hay como bloques, como generaciones de cineastas, y que muchas veces la historia del cine mexicano es como un paisaje lunar. Tiene colinitas y luego tiene hondonadas bajas, colinitas, hondonadas. Bueno, el tema de los 80s es una hondonada, no es una colinita. La colinita es en los años 70. Es decir, si tenemos 3 grandes momentos, yo les diría que el primer momento así de resaltar del cine mexicano es lo que se conoce como la época de oro. O sea, que son los años 30, empieza los años 40, donde se hacen las mejores producciones, y además hay un fenómeno muy interesante yo les diría que los años 40, 50 es cuando el cine mexicano realmente es negocio, deja mucho dinero. ¿Por qué? Porque este fenómeno del cine coincide con la exportación del cine mexicano por la guerra, entre otras razones. Dejan de producir las potencias beligerantes, y el cine mexicano logra colocarse a partir del éxito de una película que se llama Allá en el Rancho Grande, en 1936, logra colocarse en Latinoamérica y en el sur de Estados Unidos. Y por otro lado, todo este desarrollo de México, que empiezan, digamos, del cambio de este México rural al México más urbanizado. Bueno, no había televisión, entonces el cine era el espectáculo más importante, y además un espectáculo para todas las clases sociales. Pedro Infante era igual de popular entre
la clase media, la clase medio alta y la clase popular. Entonces, este fenómeno es básicamente este momento alto. Yo les diría que los cineastas de la época de oro se forman en los años 30, tienen su desarrollo más importante durante los años 40 y 50, y poco a poco este momento va haciendo fade como en el cine y desaparece. Esta sería la generación de cineastas de los años 40, de la época de oro. Luego surge otra nueva generación, que es la generación que arranca en los años 60. Yo le llamo la generación del cine de autor. ¿Por qué? Porque primero, es una generación mucho más preparada en términos culturales, profesionales, que la generación anterior. Estamos hablando de jóvenes ya universitarios. O sea, se funda la primera escuela de cine en México, antes no había, en 1963, que es el CUEC, la Escuela de Cine de la Universidad. Entonces, antes, durante la época de oro, la única forma de entrar al cine, que era muy difícil, porque había sindicatos con puertas cerradas, era a través de hacer trabajo dentro de los sindicatos. Andabas de chinchigüilla, de asistente de dirección, de script, y si tenías suerte te colabas. Se cuelan muy pocos en ese sentido, se cierran las puertas. Esto provoca un choque generacional. No debutan nuevos directores. O sea, en los años 40, 50, por ahí logran debutar a Luis Buñuel, pues no lo podían detener, otros pocos más, y luego se cierra. La generación de los 60 es una generación que se funda fundamentalmente en la escuela de cine y en las escuelas de cine internacionales. Es cuando por primera vez jóvenes que quieren ser cineastas se estudian dentro del país o fuera del país. En aquella época, en los años 60, los países socialistas te daban becas. Entonces, si tenías la paciencia de aguantar 2 años estudiando ruso, polaco, checo, y 3 años más, salías con un título de una escuela de cine en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en la Unión Soviética. Y por otro lado, yo les digo que el cine tiene mucho que ver con la revolución cultural de los años 60. Cuando ya podías tú hablar de cine, ya no del cine comercial, sino de un cine cultural. Y entonces te ibas a ver una película de Bergman, y entonces te ibas a cotorrear a la chica que te querías ligar y le hablabas del séptimo sello, del caballero andante jugando ajedrez con la muerte. No, entonces olvídate. Pero es que el cine pasa a las universidades, ya no es por allá de las matinés. Entonces, esta generación de los años que arranca en los años 60, se forma en los 60 y tiene su momento más alto en los años 70, en un cine estatal. O sea, el cine de la época de oro es un cine de producción privada, de productores en empresas que querían ganar dinero. Y entonces, pues ponían a los actores de moda, Pedro Infante era taquillero, etcétera, etcétera. El cine de los años 60 es un cine, y 70 es un cine de autor, que es el que recibe la posibilidad de recibir financiamiento estatal, porque a partir de en los años 70 el cine se vuelve mexicano una política de Estado, hacer un mejor cine mexicano. Entonces se da lo mejor de 2 mundos. O sea, un cine de autor quiere decir un cine que se genera a partir de la idea de un creador, de un director que muchas veces es el autor de la historia y es el que logra filmar su historia. Este concepto cine autor surge a partir de un movimiento que se llama la Nueva Ola Francesa, que se da en París a finales de los años 50, donde por primera vez se habla de un término que se llama cine de autor, política de autor, y que consistía en que se considera que el cine es tan valioso como una novela, como una pintura, o sea, una obra de arte de un autor, en este caso un autor cinematográfico. Bueno, esta política del cine autor llega a México en los 60s, llega con películas de Buñuel, de Fellini, de Bergman, entonces habla de los autores cinematográficos. Cuando toma posesión Luis Echeverría, acuérdense que Luis Echeverría era el secretario de Gobernación cuando la matanza de Tlatelolco,
Y entonces lo primero que hace es un proceso de apertura hacia los jóvenes. Y esto se da en todos los campos, no solamente en el cine. Tan es así que tú tienes secretarios de Estado con Echeverría de menos de 30 años. Eso era insólito. O sea, tú para llegar a ser secretario de Estado tenías que pasar por esto y director y subsecretario y ya a los 50, 55 años. Entonces de repente, imagínense jóvenes de menos de 30 años ya teniendo responsabilidades de gobierno. Bueno, la apertura en el campo de la cinematografía se da con esta nueva generación de los años 60, no con los anteriores. Porque además resulta que bueno, siempre hay hermanos y hermanas, algunos cómodos y otras incómodas, ¿no? Bueno, resulta que Luis Echeverría tenía un hermano, Rodolfo Echeverría, que era actor, no estelar, pero un actor importante, se llamaba Rodolfo Landa, y que además era político, fue líder de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, fue diputado, antes de que llegara el hermano a la presidencia. Entonces, llega el hermano, lo ratifica porque lo había nombrado Díaz Ordaz 3 meses antes de irse, lo ratifica al frente del Banco Nacional Cinematográfico. Entonces empieza un giro de política hacia un cine producido por el Estado, pero de autor, porque es con esta generación de nuevos directores. Entonces llegamos a ese momento que, como era una decisión política, es una decisión que se hace entre 71 y 78. Acaba el sexenio de Echeverría, surge un nuevo sexenio y todavía durante 2 años se crea una dirección de RTC. Y entonces hay otra hermana, pero esta fue una hermana incómoda, cuando menos para el cine mexicano, porque le dio en la torre no solamente al cine mexicano, a la Cineteca Nacional. Fue cuando se quema la Cineteca Nacional, y entonces poco a poco esta política de cine estatal va disolviéndose y se termina cuando renuncia en septiembre de 1978 Hiram García Borja, que era el director del Banco Nacional Cinematográfico, que de alguna forma había seguido esta política de Echeverría, de Rodolfo y de su hermano Luis, y desaparece este cine. Entonces ahí aparecemos nosotros, que somos la generación de los años 80, que nos quedamos literalmente colgados de la brocha. ¿Por qué? Porque imagínense, andábamos de chinchigüillas, de asistentes, de jalacables de los directores de los 70s. Era la generación que tenía que seguir, y pues ¿cuál generación que tenía que seguir? Ya no había cine estatal. Y entonces, ¿qué pasa en los años 80? Por un lado, ¿por qué es la generación de la crisis? Porque hay una crisis económica terrible, que arranca en 1981. Segundo, hay una crisis política. Y yo creo que la parte más alta de este periodo de la gran crisis es el temblor de 85, donde el gobierno de México se ve rebasado por la sociedad civil. Entonces, a partir de este temblor terrible, cambia un poco la ciudad mexicana. Bueno, entonces imagínense en este contexto de inflaciones de más de 100%, de ya no hay cine estatal, del único cine privado que se hace, es el peor cine que se ha hecho en la historia del cine mexicano. Son estas películas, ¿saben? La Corleta de Migerenal y todo esto, entre albañiles TV, así, no, el famoso, entre este porno, este cine semipornográfico, ni siquiera así pornográfico en serio, y del Güero Castro, bueno, no sé, y del Caballo Rojas, no, pues, entonces, pues ahí no teníamos ninguna cabida. Y estas películas de la narcofrontera, que es un cine, en términos, digamos, que buscaba la recuperación económica, y ya ni siquiera se hace en cine, se va degenerando hacia los videohomes, a todo esto. Entonces, ¿para qué nos ponemos tristes? Pero en ese momento, ese cine le da en la torre al cine mexicano. Es cuando se pierden las salidas que tenemos en Estados Unidos. Estas salas de la Broadway de Los Ángeles que se veían cine mexicano, pues olvídense, ya no. Entonces se pierde el mercado latinoamericano y va reduciendo. Entonces, ante esa situación es cuando mi generación, la generación a la que yo pertenezco, nos enfrentamos ante una situación muy difícil. Es decir, no se puede hacer un cine ya ni por canales privados ni por canales estatales. Y entonces tuvimos que desarrollar un modelo que es un modelo de autogestión, un cine que se hace a partir de muy pocos recursos, con un esquema de cooperativa,
donde los participantes en una película aportaban, digamos, lo que tenían que ganar, no es que se les pagara, no había con qué pagarles, y eso se volvía puntos en un presupuesto global de la película que se recuperaban con la explotación de la película. Como usted se puede imaginar, eran películas que difícilmente se podían explotar. Entonces, yo les hablaría de esta generación en tres grandes momentos, tres grandes bloques. El primer bloque, que coincide con la parte más aguda de la crisis, que es como de 1981 a 1983, que vamos a llamarle un cine de sobrevivencia. Es decir, son películas hechas en formatos muy pequeños, 16 milímetros, en una sola locación, como es el caso de La Víspera, mi primera película, o Knockout, que es una película filmada en fines de semana, con casi todo en exteriores en la Ciudad de México, 3-4 lamparitas, o son películas hechas en la escuela de cine con algún apoyo externo. Esa es como la primera etapa, 81-83, y entonces, digamos, ante este panorama sombrío, difícil, son películas que empiezan a tener una presencia en el cine de México. Entonces, por ejemplo, un grupo de nosotros estamos en el apartado de la ópera prima, que era la primera película. Ahí andábamos, digamos, en relación con el impacto en el cine mexicano. Luego, la segunda momento, digamos, de esta generación, que es un momento clave, surge en 1985 con la convocatoria a un nuevo concurso de cine experimental. O sea, los concursos de cine experimentales en México, si nos vamos 20 años antes, en 1965, que fueron los resultados del primer concurso, siempre los convocan en épocas de crisis. Y fíjense qué interesante, el de 65 lo convoca el propio sindicato, el STPC, en aquella época la sección de técnicos y manuales, y 20 años después el sindicato de directores del STPC, con un IMCINE incipiente. Ya se había formado el IMCINE. El IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, se funda como en 83, pero realmente arranca como en 84. Y, o sea, es un flamante instituto de cine dirigido por un espléndido director, Alberto Isaac, que su único problema grave es que no tenían dinero. Entonces, como no tenían dinero, sí, pero Alberto Isaac era una gente muy afín a nuestra generación. O sea, habíamos andado ahí otra vez que les gusta que yo chinchigüillas, asistentes ahí con Alberto, trabajando en sus películas, todos nos conocían. Entonces convoca a otro concurso de cine experimental, el tercero, porque antes hubo uno ahí en medio, irrelevante, donde lo convoca el sindicato de directores, STPC, IMCINE, y consigue una serie de donativos de Kodak y pone al servicio de los directores Estudio Churubusco. Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacen películas más grandes, ya no en 16 milímetros, chiquititas, muy reducidas, de una sola locación, sino ya medianitas. Entonces, en este concurso ganan dos películas de dos miembros de esta generación, que son Crónica de Familia, segundo lugar, de Diego López, y El amor a la vuelta de la esquina, que era vamos a decir que un revival, o era un regresar al famoso cine de prostitutas de México, que es uno de los géneros dominantes desde Santa, 1931, y antes de Santa, que hay una Santa silente. Entonces, esta es la historia, y aparece una actriz portentosa por su belleza, Gabriela Roel. Entonces, que llena la pantalla, y es una prostituta moderna que deambula ya no, ¿verdad?, en Chimalistac como la Santa, sino por las calles nocturnas de la Ciudad de México. Entonces, es una película muy, muy, muy nueva, muy novedosa, filmada dirigida por Alberto Cortés y filmada por un fotógrafo que después va a tener mucho éxito y va a ganar el Oscar. Se llama Guillermo Navarro, que gana el Oscar muchos años después por El laberinto del fauno. Entonces, regresando, ese cine es en medio. Entonces, esta nueva generación eran películas ya filmadas en 35 milímetros, que eso significa acceso a las salas comerciales. El 16 no,
Por ejemplo, en el caso de Knockout, de La Víspera, de María de mi Corazón, de Jaime Berto Hermosillo, independiente, se exhibían solamente en cineclubs, en universidades, en sindicatos, nunca pasaron a una sala grande. En cambio, estas películas del 85 ya pasan a salas grandes. Y entonces se habla ya de esta nueva generación y al mismo tiempo hay una película que se vuelve fundamental para fortalecer al cine independiente, que es Frida, de Paul Leduc, que es una película filmada en 16 milímetros, le fue tan bien, la invita al Festival de Berlín, y entonces ya hacen lo que se llama la ampliación, el blow-up, ampliación a 35 milímetros, y se exhibe en salas comerciales, y bueno, ese año le va muy bien, Ofelia Medina gana junto con Paul muchos premios nacionales e internacionales, y entonces es como mediados de la década, y sigue, eso fortalece al cine independiente. Todo este cine de los 80s es un cine independiente. O sea, independiente quiere decir que las decisiones creativas están en el grupo de cineastas que hacen la película, no en un productor privado ni no en el productor Estado. Digamos. Son los propios cineastas. O sea, la capacidad creativa de decisión regresa al cineasta, no está fuera del cineasta. Y se forma una figura que no existía antes, que era el director productor. O sea, como no tienes nadie que te produzca tu película, tú te vuelves el productor de tu película. Y este es un esquema que va a seguir predominando y que es muy importante. Entonces, la última parte de esta década es cuando este cine independiente desplaza al otro cine. Y entonces, las películas que en la primera parte de la década estaban allá arañando los premios a la ópera prima, al final de la década, este cine independiente hecho en cooperativa, en el año 89, que es cuando acaba este periodo, bueno, de las 3 películas nominadas al Ariel a la mejor película del año, 2 son películas independientes de cooperativa de esta nueva generación. Y entonces, como se pueden imaginar, se vuelve el movimiento importante. Ahora, este movimiento acaba en 89. El cambio de presidente se da en 88. El presidente Carlos Salinas toma posesión el 1 de diciembre de 88. Y en 89 todavía se sigue esta política. O sea, los cambios, cuando menos en el cine, no son radicales de un momento a otro. Así como todavía en los 70s se alarga este cine de autor financiado por el Estado durante 2 años del siguiente sexenio, digamos de Luis Echeverría a López Portillo. ¿Por qué? Pues mientras entendían y de qué se trata y que RTC y que los directores, pues se sigue haciendo cine. Se alarga. Aquí yo les diría que esta transición de este cine independiente en cooperativa todavía se alarga un año más del nuevo gobierno, o sea, 89. Entonces en 89 es el año cuando se hace Goitia, cuando se hace Morir en el Golfo, Mía, cuando se hace Lola, la primera película de Mariano Barrio importante. O sea, de alguna forma es un año de transición. Y entonces cambia la política y algo que es fundamental, durante los 70s el Estado mexicano, por muchas razones, era el dueño de la mayor infraestructura cinematográfica. O sea, en los 70s, en el año pico de este periodo de Echeverría, 75-76, el Estado era dueño de 2 estudios cinematográficos, los estudios Churubusco y los estudios América. Era dueño de la mayor exhibidora del país, operadora de teatros, COTSA. Era dueño de 3 compañías de producción, Conacine, Conacite 1, Conacite 2. Era dueño hasta de la fábrica que hacía las palomitas, que se llamaba Dulcería Oro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hacen películas importantes, entonces las exhiben en los cines en los 70s que solo exhibían cine norteamericano. Entonces de repente tú tienes, yo me acuerdo, en el cine Diana, Muñeca Reina, en el cine latino, que era el mejor cine de la Ciudad de México, El Principio, Canoa en el cine de los Américas, se les iba bien. Es más, hay una película que es como de esta década de los 70s, extraordinaria, muy divertida, que se llama Mecánica Nacional. Mecánica Nacional de Luis Alcoriza
se avienta la florera de más de 10 meses en el Cine Real Cinema, que la gente quería ver otro cine mexicano que no había habido antes. Entonces, si nos regresamos acá, a los 80s, entra el neoliberalismo en el cine. Y entonces empieza todo un proceso de privatización, de desestatización de la industria fílmica, a partir de los 80s. Entonces cambia todo, se empieza a desprender de las compañías productoras. Para ustedes, con los datos que les interesan, las dos últimas películas que se producen de un cine estatal son en 90, y son La leyenda de una máscara de José Buil y Pueblo de Madera de Juan Antonio de la Riva. Son las dos últimas películas estatales. Una película estatal quiere decir que el financiamiento fue 100% del Estado. Bueno, ya no va a volver a ver eso. Entonces viene el cambio de política, 88, 89, y entonces este grupo lógicamente ya tiene una presencia en el escenario del cine. Entonces cambia la política hacia una política de alguna forma ligada a la necesidad de prestigio en el ámbito internacional. Y entonces, para darles una idea en términos de dólares, porque si no ya me hago bolas con los millones, todo esto, una película, digamos, mi película Morir en el Golfo de 1989, que tiene una producción correcta, 6 semanas de rodaje, filmada en Tabasco, etcétera, etcétera, costó $300,000. Miroslava, que es de 1992, costó $1 millón. Cronos, de Memito del Toro, costó $1,200,000. O sea, te vas, ¿por qué? Porque eran películas que apostaban al mercado internacional y ya recuperar este público de clase media que había dejado el cine mexicano. Entonces, bueno, pues les fue muy bien. Como agua para chocolate, fue no solamente un suceso nacional, sino internacional. Una de las películas más taquilleras, cuando menos en Estados Unidos. Solo después le ganó esta de que La vida es bella, del italiano. O sea, pero era como agua para chocolate. Y entonces, esto les doy el panorama global, porque lo que es muy interesante, y que lo vamos a ligar con lo que está pasando ahora, con este triunfo de los cineastas mexicanos, de algunos cineastas mexicanos en Hollywood, tiene que ver con este cambio de política. O sea, en el momento que tú cambias hacia un cine de mayor producción, el Estado, en lugar de producir como lo hizo en el tope del cine estatal, que estamos hablando de más de 40 películas en 1977, fue como el tope. O sea, en ese momento, en los 70s, el principal productor del cine mexicano total era el Estado. O sea, nadie hacía 40 y tantas películas. Luego ya entró Televicine en los 80s, y el Payasito, y todas esas cosas horribles, el Cepillín, todos esos churros infames, y Televicine se volvió el principal productor privado en los años 80. Imagínense cómo andaría el cine mexicano, ¿no? Si ya de por sí con la televisión teníamos, ¿no? También en el cine. Y entonces, en los 90s, la decisión estatal, de política estatal, nombran director del IMCINE a un funcionario cultural, Ignacio Durán, cineasta formado, una gente muy culta, que conoce mucho el sector cultura, y entonces cambia la política. Fíjense qué interesante, porque yo participé en esas negociaciones. Nos llaman a los cineastas y nos dicen, va a cambiar la jugada, así es, términos. Dicen, ya no van a hacer cine en cooperativas, porque ya no necesitan las cooperativas. Nosotros les vamos a financiar sus películas en un porcentaje. Imagínense usted la participación del Estado. En los 80s, en la mejor parte de los 80s, que es de 87, 89, la participación, digamos, del IMCINE en una película nuestra independiente era hasta el 30%, hasta la tercera parte. No más. Entonces, uno tenía que conseguir con la cooperativa y privados el resto. A partir de los 90s, la participación del Estado se va hasta el 65-70%. Entonces sube, y entonces orienta la producción, porque querían entrar al Tratado de Libre Comercio. No sabían a lo que le tiraban, ¿verdad? Pero bueno, entonces como queríamos entrar al Tratado de Libre Comercio, teníamos que hacer un cine diferente, de mayor producción. Entonces, digamos, el cine de los 40 temáticamente es un cine de géneros, de comedia ranchera, de melodrama familiar,
cómicos. El cine de los 70s es un cine muy político, muy social. Está Canoa, está Los Albañiles. El cine de los 90s era un cine muy abierto hacia el exterior, de una temática múltiple. O sea, ¿qué tiene que ver Solo con tu pareja, que es una comedia muy moderna, con Agua para Chocolate o con Cronos? Nada, pero eran películas bien hechas y orientadas hacia otro mercado. Ahora, lograron ese mercado. O sea, ya no el mercado era los países latinoamericanos como fue durante la época de oro, sur de Estados Unidos. No, el mercado para Agua, como Agua para Chocolate, para Solo con tu pareja, para Danzón, era Europa, era Japón, otra cosa, donde ya no se vendían películas mexicanas. Para darles un dato que es muy interesante como referencia, en el Festival de Cannes, que es el festival más importante del mundo, bueno, no había habido película mexicana en 15 años, y de repente, a partir de Danzón, en la quincena de realizadores, había una película, 2 películas mexicanas cada año. Y entonces, este momento yo creo que es un momento muy importante, y se lo resumiría diciéndoles, en términos de producción, eran películas de producción, buena producción para México, eran películas que impactaron el mercado internacional. Se hablaba ya, siempre se ha hablado de una nueva generación, bueno, la nueva, la novísima, pues la generación de los 90s, y sobre todo para que entendamos lo que está pasando en este momento con el cine mexicano, que es fundamental. En este momento, si nos vamos, digamos, a partir, digamos, del año 2000, que es, yo les diría que el otro cambio radical en el cine mexicano fue a partir del éxito de Amores Perros, internacional, que otra vez fue el fenómeno, que es una muy buena película, pero sobre todo tuvo una estrategia de mercadotecnia fabulosa. Es decir, yo viví esa estrategia de mercadotecnia. Alejandro González Iñárritu no era alguien que venía del cine. O sea, por ejemplo, en el caso de los otros dos grandes cineastas, mejor conocidos como los Tres Amigos, de los Tres Amigos, 2 de los 3 amigos se habían formado con nosotros. Así como nosotros nos formamos con los directores de los 70s, los 3 amigos se formaron con nosotros. Yo tuve la suerte, que ahora me da orgullo decirlo, Alfonso Cuarón, estudiante del CUEC en aquella época, me hizo el boom en la víspera. Memito del Toro, un chico de Guadalajara muy talentoso, me hacía mis muertos, se moría en el Golfo. ¿Por qué? Porque era maquillista espléndido. Y así, el único que no viene de este grupo es González Iñárritu. Ese llega directo, ¿verdad? Sin escalas de la publicidad, del radio, ¿verdad? Hasta Amores Perros. Y el fenómeno de Amores Perros fue único. Cannes, año 2000, Festival de Cannes, se presenta, en el Festival de Cannes hay 4 secciones, la grande, la internacional, la segunda que se llama Una cierta mirada, también de películas internacionales, un tercero que se llama Quincena de Realizadores, llegó Danzón, Cronos, y una chiquita que se llama Semana de la Crítica. Son 7 películas seleccionadas, que además físicamente tú tienes el centro del festival grandote y tienes que caminar 3 cuadras para la quincena y como 6 cuadras para la Semana de la Crítica, o sea que también están por ahí, ¿no? Pero yo creo que aparte del talento y del genio, se necesita muy buena suerte. En el año 2000, en el Festival de Cannes, fue un año de vacas flacas. O sea, que no había ninguna película así importante que tú dijeras, es el año del tambor de hojalata, o de... No, nada. Y entonces, ¿qué pasa? El foco se corre de digamos, el festival grande, el gran palacio, se va corriendo y va cruzando secciones hasta que llega la Semana de la Crítica y dice, no, es que la que hay que ver es la película mexicana de la Semana de la Crítica, hay que ver Amores Perros. Entonces se vuelve un fenómeno interesantísimo, porque bueno, de la primer función, que han de haber ido ahí 20 despistados, de repente ya no podías entrar a ver Amores Perros. Y entonces, muy hábilmente, Alejandro González, que por algo viene de la publicidad, de los comerciales, de todo eso, muy hábilmente ya tenía 2 reporteros de planta mexicanos que iban a hablar del éxito de Amores Perros. Se vuelve un boom internacional bien calculado, y claro, la película tuvo mucho éxito. Entonces, eso es muy interesante, porque entonces ya entra la mercadotecnia, cómo promueves una película importante, y eso fue el boleto para este último movimiento que yo quiero comentarles antes de que pasemos a los comentarios del doctor Valenzuela y de ustedes, que explica lo que está pasando ahora. O sea, nada, y lo sabemos, todo tiene una razón de ser y nada es de repente. O sea,
El éxito de cineastas como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro se debe a que el Estado mexicano les produjo 2 películas, Solo con tu pareja y Cronos, que fueron las tarjetas de presentación. O sea, cuando se presenta Solo con tu pareja en el Festival de Toronto, tiene mucho éxito, y entonces abordan a Alfonso Cuarón agentes que dicen, no, pues usted filma muy bien, quédese en Estados Unidos, nosotros lo representamos. En el caso de Memo del Toro es de familia muy acomodada en Guadalajara. Le secuestran al padre, entonces de repente, después de una crisis familiar, afortunadamente logra salir libre el señor, deciden irse del país, entonces se va a vivir primero a Austin y después a Los Ángeles. Entonces son coincidencias de la vida. González Iñárritu siempre planeó muy bien ese impacto internacional. Les voy a dar un dato que es muy importante, desde el modo de un productor. Cuando yo les digo que una película cara, los años 90, fines de los 90, una película cara era de $1 millón, $1.500.000, cara. Amores Perros costó $2.5 millones. Una película normal de nosotros, Miroslava, que es mi película más sofisticada, se filmó en 6 semanas. Amores Perros se filmó en 12 semanas. Entonces, ¿qué quieres decir? Que era una película mucho más vestida en términos de producción. Entonces, claro, tiene un impacto muy importante, además de que es una película muy importante en términos del contenido, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno, yo les diría que estamos viviendo muy positivamente. Primero, no es cine mexicano que está triunfando a nivel internacional, son directores, un grupo de directores mexicanos que han logrado incorporarse a las grandes ligas. Eso hay que tenerlo muy claro. No es el cine mexicano, no, y que digo, México cruentitos, no. Es muy talentosos, que además su visión era hacia allá. Entonces ustedes dirán, bueno, pero no había antes directores mexicanos que se hubieran ido allá. Sí, pero no se querían ir a Estados Unidos. Seguramente siempre hemos tenido directores mexicanos muy talentosos, ya no digamos de la época de oro, Felipe Casals, Arturo Orbiste, Jorge Foss, pero ellos, como yo, queríamos hacer cine en México, no queríamos irnos a ningún lado, y además nosotros nos formamos en Europa. Como yo se lo comentaba en una entrevista que me hicieron, o sea, en los años 70, el paso por Estados Unidos era obligado nada más para irte a un aeropuerto, Dallas, Nueva York, donde te salían más baratos los vuelos charter para irte a Europa. Entonces era pasar, agarrabas, ¡pum!, Los Ángeles, te ibas de allá, te ibas directo a París, a Londres, etcétera. Entonces, en mi generación, lo que queríamos, igual en la generación, los que estudiaron en países socialistas, queríamos formarnos para regresar a hacer cine a México. No veíamos el cine hacia afuera. En cambio, la generación de Alfonso, por eso es que yo hago un choque generacional en ese sentido. Esta nueva generación es de los años 90, ahí empieza. Siempre vieron hacia Estados Unidos. Segundo, hablaban muy bien inglés. Perfecto, ¿por qué? Porque habían estudiado en el colegio americano. Tercero, tenían recursos. ¿Qué quiere decir tener recursos? Que tú te puedes aventar 6 meses viviendo en Los Ángeles hasta que te salga un proyecto, y si no, ¿cómo vives? Entonces, así es la realidad. Y siempre, por ejemplo, cuando iban productores, directores extranjeros a filmar películas americanas en México, Alfonso Cuarón trabajaba de asistente de dirección. O sea, entonces se van formando en ese cine. Mi generación, que es la anterior, nos formamos en el cine europeo. O sea, tú pregúntame de nuevo la francesa, el cine alemán, o sea, del cine comercial americano. Bueno, pues, ¿para qué, no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante ver cómo las diferentes generaciones, o sea, en otras palabras, este boom de directores mexicanos y jóvenes no se hubiera dado con otra generación. No son los primeros. Siempre hubo al director, por ejemplo, Mandoki en los años 80, Arau después del éxito como Agua para Chocolate, pero primero, muy importante, iban como directores, no como directores productores. O sea, Cuarón, Del Toro, González Iñárritu aprendieron a producir, y entonces son directores productores. ¿Qué quiere decir? Lo vimos en los Óscares, se sube González Iñárritu a recibir
su Oscar como productor. Eso es muy importante. Segundo, querían ese mercado, querían eso. O sea, tenían ambiciones por Hollywood. Están viviendo allá, están trabajando en Hollywood. Entonces, es muy importante. Esa generación quería hacer eso. Eso es fundamental y tenías la ambición para hacer eso y los recursos para aguantar mientras te iba bien, ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado, la globalización. Se abre el mundo, esto es más fácil y de veras eso nos llena de orgullo, y yo concluiría esto diciéndoles, todo tiene una continuidad. O sea, si no ha existido el cine de los 70s, nosotros no hubiéramos existido en los 80s. Si no hubiéramos existido nosotros en los 80s, no hubiera existido esta generación de los 90s, porque además ya ellos eran productores. El convenio que se hizo en los 90s es, ya no hagan cine en las cooperativas, creen sus propias compañías de producción. Entonces ahí surgen las compañías de producción, entre otras la que hace Cronos de Del Toro y la que hace Solo con tu pareja de Cuarón. Entonces te acostumbras a otro tipo de producción que se lo llevan a Estados Unidos, ese esquema. Es muy importante. Y por otro lado, estas condiciones de la globalización, donde te puedes mover, y eso creo que nos llena de orgullo. Yo creo que, para concluir, es un gran momento del cine mexicano actualmente. Primero, se hace una producción de más de 100 películas al año. Estamos hablando de 126, 120 y tantas el año pasado, que es una producción que solo se hacía en la época de oro. O sea, hay años en la producción del cine mexicano en los 90s de 15, 16, 20 películas, nada. En cambio, estos niveles, ahora dentro de 100 y tantas películas, pues algunas le salen bien, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje de un 10 o 15% de películas. Segundo, el fenómeno interesante, primero, no es aislado, no es un director. Es un director que se fue con su fotógrafo, que se fue con su vestuarista, que están los actores, está Bichir, o sea, ese grupo es un grupo de mexicanos que han logrado insertarse. Tan valioso es el premio, digamos, los premios de González Iñárritu o de Emanuel Lubezki, como la nominación al Oscar de Bichir en una película de tercera. O sea, una mala película, el que sobresale es Bichir, lo nominan al Oscar Mejor Actor, y sus series de televisión. Entonces, este grupo es un conglomerado, es un grupo de mexicanos, no uno solo. Eso es muy importante porque además hacen equipo. O sea, Hernán González Iñárritu es Lubezki, o Rodrigo Prieto, que también está allá. Rodrigo Prieto trabaja con Scorsese. O sea, estás hablando de un grupo muy, muy sólido que además ha llegado a las grandes ligas, no son los únicos nominados. O sea, entonces es muy interesante. Yo creo que vivimos un momento, pero hay que verlo en su conjunto. Y ya para cerrar, como abrí, o sea, yo creo que estamos viviendo ahorita una colinita. Los 80s fueron una bajadita, una hondonada horrible, vino la colinita de los 90s, y yo creo que sigue, bajó un poco en 94, 95, cuando se acabó, y luego vino la cuestión del comandante Marcos y una buena cosa, otra crisis económica, ¿se acuerdan? Entonces bajó, pero ahorita yo creo que a partir de 2000, de Los Amores Perros, no ha bajado. Y ya aquí en lo personal, pues a mí me parece tan valioso el triunfo de Bergman como el hecho de que se haya hecho una película como La Jaula de Oro, que es una película mexicana, o que se haya hecho una película unos años antes como El Violín. Entonces, en ese caso, bueno, hablamos de un cine mexicano que por un lado estás aquí, las grandes ligas, pero en las ligas intermedias no cantan más las rancheras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Pelayo. Antes de darle la palabra al doctor José Manuel y leer una síntesis de su currículum, que es muy extenso, le quiero dar las gracias a la gente que nos está viendo por streaming, y también comentarles que a la hora de hacer las preguntas pueden escribirnos a comunica@colef.mx para hacerle llegar la pregunta al doctor y se las pueda responder. Bueno, en este momento voy a leer una muy resumida reseña biobibliográfica del doctor Valenzuela.
todos lo conocemos, es de aquí de casa, entonces bueno, sabemos que sus líneas de investigación abordan temas relacionados con cultura, identidad nacional, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular, y bueno, ha publicado más de 41 libros, 20 como autor único y 16 como coordinador, y no me están saliendo las cuentas porque esto ha sido una modificación en este momento. Hay nuevos libros que ha publicado recientemente el doctor, entonces por eso no es que no sepa sumar, sino que 20 más 16, yo sé que no son 41, pero bueno, tiene más de 40 libros, bueno, 41 exactamente, y bueno, voy a mencionar algunos. Su libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, obtuvo el Premio Internacional Casa de las Américas Cuba 2001. 3 de sus libros han sido reconocidos con el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún, mención honorífica en distintos años. En 2005 recibió la beca Guggenheim que otorga John Guggenheim Memorial Foundation en Nueva York para creadores de reconocida trayectoria internacional. En 2012 le fue otorgado el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, y en 2013 la distinción del grado de doctor honoris causa por la por la Universidad Autónoma de Baja California. Les voy a mencionar también un libro reciente que lo pueden consultar ahí en publicaciones: Transfronteras, Fronteras del Mundo y Procesos Culturales. También otro libro del año pasado, Tropeles Juveniles e Identidades Transfronterizas, de 2014, Tijuanas Invisibles, de Sueños y Miedos Deseos, 2012, Nosotros, Arte, Cultura e Identidad en la Frontera México-Estados Unidos, también de 2012, Sede Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, de 2012, Welcome Amigos to Tijuana, Graffiti en la Frontera, de 2012. Bueno, José Manuel, ¿cuándo duermes, eh? Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, 2010, Implacable y Diamantina, Postdata Democracia Adulterada y Proyecto Nacional en México, de 2009, y Los Estudios Culturales en México, de 2003, bueno, y entre otros, ¿no? Ya le voy a dar la palabra al doctor José Manuel para que nos haga los comentarios. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Bueno, es un honor para mí estar aquí acompañando al doctor Alejandro Pelayo. Lo primero que quiero destacar es su brillante trayectoria en varios niveles. Es un profundo conocedor de cine como académico, ha sido un extraordinario gestor cultural desde los ámbitos de la función pública, particularmente lo que está haciendo en la Cineteca Nacional, con más de 1 millón de personas que asistieron el año pasado, ¿no? Es realmente impresionante todos estos mitos de que con la llegada de internet y el video, el cine desaparecería. Nunca como ahora se ha visto tanto cine en nuestras sociedades. Y el tercero tiene que ver con su trayectoria también muy destacada desde muy joven en el ámbito de director, de creador cinematográfico. Y bueno, quiero también señalar su enorme generosidad como amigo, pero además a lo mejor anticipar que gracias a la iniciativa, a la gentileza, a la gestión del doctor Pelayo, en breve este espacio en el cual nos encontramos ahora será una sala de cine donde podremos disfrutar las muestras internacionales de cine, además de diversos ciclos de la propia Cineteca, que estamos trabajando una línea de especialidad dentro de lo que será la maestría doctorado en estudios culturales sobre narrativas visuales, y que tendrá una impronta fundamental en cine, y que también tendremos algunos diplomados en un primer momento, y esto seguramente crecerá desde lo que serían cursos a distancia, cursos virtuales sobre cine. Entonces es realmente una expectativa enorme la que tenemos, y estamos seguros porque conocemos gran parte de lo que ha sido su trayectoria y su compromiso de que en breve esto que les estoy señalando será una realidad y estaremos aquí viendo películas. Bien, decía Carlos Monsiváis que el cine en gran medida participó en la conformación de un imaginario nacional, en la definición de muchos de los rasgos que
que signaron la caracterización de los mexicanos, generador de prototipos, de formas de vida, un mediador central en el diálogo de este México que emergía con la revolución y que tendría justo allá en el Rancho Grande algunos de sus primeros elementos estereotípicos de los cuales empezaríamos a reconocernos en algunas figuras que el cine fue propalando y desde el cual también fuimos reconocidos en el exterior. Y señalado esto, esta mediación del cine como un interlocutor no solo de la vida social, no solo en esta condición tan central que tuvo y seguirá teniendo por muchas generaciones como el tema, el referente desde el cual se generan los diálogos, se interpretan las situaciones que estamos viviendo, y el cine también tiene un papel muy activo en colocar algunos elementos reflexivos sobre el mundo que vivimos, y en este colocar elementos reflexivos creo que podríamos identificar a la trayectoria de Alejandro Pelayo. La generación de la crisis, este libro, es un trabajo que efectivamente él, aunque tiene gran capacidad de síntesis y es muy ameno, nos muestra un libro que también es muy ameno y también es un libro bastante sintético, que nos muestra básicamente un gran recorrido desde lo que sería la época de oro del cine nacional hasta el periodo actual, en el cual podemos efectivamente entender gran parte de los procesos cinematográficos, entender mucho de lo que son los códigos de las diferentes películas que se han realizado en nuestro país, pero también entender cómo se articula la producción cinematográfica con los entramados del poder. Y ahí es donde creo que está uno de los ejes marcantes del trabajo de Alejandro Pelayo. Y esto lo señalo porque efectivamente es interesante que esta época tan difícil de los años 60, sobre todo después de 1968, el endurecimiento, la muerte artera impulsada por el gobierno mexicano, va a generar también reacciones interesantes. Acordémonos que hasta 1976 se hace la reforma política. No obstante, teníamos ya en los años 60, inicios de los 70, teníamos películas como El Grito de Leobardo López, teníamos Canoa de Felipe Casals, teníamos Rojo Amanecer, que a lo mejor tú nos puedes contar ese desaguisado que se prohibió, se enlató, de Jorge Fons. Y entonces tenemos efectivamente frente a ese elemento tan oscuro, tan difícil, con más de 500 desaparecidos en nuestro país, el cine que también generaba otras narrativas para interpretar lo que estaba ocurriendo, narrativas críticas frente a una situación que fue muy complicada en México. Y es ahí, digamos, el antecedente directo de lo que sería esta generación de la crisis, 79 al 89, que nos plantea Alejandro Pelayo. Y esto es muy interesante porque sería esta marca del cine de autor. Los elementos que van a definir esta posibilidad de surgimiento de esta generación y el marco en el cual se genera el cine del cual nos habló el día de hoy, tiene por un lado que ver con la crisis del 81, por otro lado un cine precario, un Estado que efectivamente había desmantelado ya las políticas hacia el cine, había un desinterés hacia el apoyo a la producción cinematográfica, había una creciente privatización de la industria fílmica, aunque como bien se señaló, y en la gran época de oro en gran parte tuvo que ver con financiamiento privado, pero por otro lado, hay elementos centrales de orden económico, político, que definen esta posibilidad de lo que sería el cine de autor y la irrupción de esta generación de la crisis del 79-89, de la cual nos habla Alejandro Pelayo. Alejandro Pelayo, que creo que uno del eje central de sus películas tiene que ver con el poder. El poder en distintas expresiones, el poder que por un lado sí identifica actores centrales del Estado mismo, pero no solo, actores
como el cacique, la función, el actor político, los propios tentáculos y las formas de operar del poder va a ser un elemento central en su trabajo, en sus películas, aunque él en algún momento nos dijo en una entrevista que él no hace cine político, sino melodramas con entorno político y sociales. Esto es muy claro cuando nosotros observamos la película La Víspera, una película muy interesante en el sentido de todo lo que ocurre en el entramado de la vida cercana del político que está esperando la llamada del preciso que lo señale con el dedo y le diga: usted es el próximo secretario, usted es el personaje que México necesita, usted es el indicado para impulsar los grandes ideales de la revolución. Toda esta cuestión que está muy anclada a la tradición de la política que signó y significó al priismo en nuestro país, está ubicado en este personaje, además maravillosamente interpretado por Ernesto Gómez Cruz en La Víspera, el 82, donde justo está en su casa esperando esa llamada del preciso que nunca llega. Películas de Alejandro, como Días Difíciles del 87, en el cual también ingresa ese mundo también del empresariado, el secuestro del empresario, los elementos que se ponen en juego a partir de este secuestro. Pero particularmente me interesa otra de sus películas, que es Morir en el Golfo, en el 89, en el cual, como en las películas anteriores, he escuchado una gran cantidad de interpretaciones sobre quiénes son los personajes de la vida real en los cuales se inspiró Alejandro Pelayo. Y es una quina con quinazo, que Alejandro dice, bueno, es la quina y no es la quina. Entonces es esta capacidad de desnudar lo que son los códigos que definen al mundo político y que nosotros los podemos ir colocando e identificando en distintos personajes. Creo que esto es uno de los ejes centrales cuando el cine se convierte en un referente desde el cual podemos escudriñar distintos campos de nuestra realidad. Podemos interpretar distintos procesos, aunque sean aquí o sean en otro lugar, pero que llega a esa dimensión central, posiblemente lo que diría Nietzsche, lo humano demasiado humano, pero un demasiado humano inscrito en esa tradición política de nuestro país. Y finalmente una que ahí sí creo que hay un devaneo que me gustaría nos explicara Alejandro Pelayo, donde frente a las otras tres películas aparece una Miroslava que solo puedo entender por la extraordinaria capacidad de seducción y de belleza que tuvo Miroslava, y que digamos es una película un tanto distinta a las otras. Entonces, si tenemos esto, yo quisiera simplemente dejarlo ahí para que haya más tiempo para la conversación y dejar algunas preguntas que a lo mejor sería interesante que Alejandro Pelayo nos hiciera una reflexión. Y esto tiene que ver con la gran transformación que implicó el inicio del Tratado de Libre Comercio en 1994 y todo lo que esto ha implicado en términos de la producción cinematográfica, particularmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución, el acceso a las salas de exhibición para el cine nacional, y de manera importante aquella propuesta que hizo María Rojo hace algunos años, en el sentido de que por cada peso de taquilla se otorgara un peso del boleto de taquilla de cada persona para impulsar al cine nacional. Esto que tuvo una muy favorable recepción por parte de los actores de la clase política en nuestro país, se vio por casi todos los actores en México con muy buenos ojos. No obstante, entiendo justamente el veto de las grandes transnacionales del mundo hollywoodense a partir de los postulados del TLC, quienes impiden que esto se lleve a cabo. Lo dejo desde no un conocimiento muy de fondos, es simplemente como seguidor de periódico de todo este proceso. Me encantaría escuchar cómo está el doctor Pelayo observando este proceso, y tenía la pregunta sobre esta cuestión de los tres amigos que ya fue señalada. Entonces solo dejaría una última pregunta en relación con este nuevo boom y efectivamente cómo se colocan
este cine de autor que podríamos pensar, podremos hablar de otro nombre, este cine reflexivo, dentro de esa gran producción que estamos observando actualmente, y donde entran otro tipo de grandes productoras, entran las grandes televisoras otra vez a apoyar un cierto cine, y de repente vemos el éxito de Nosotros los Nobles y cosas innobles que valdría la pena reflexionar qué es lo que estamos viviendo en esta nueva fase y cómo se puede recolocar el gran tema de ese cine como un mediador de esta conversa profunda, digamos, el papel de las salas de arte, lo que fue el cineclub y todo este, digamos, papel central que ha tenido el cine como referente generacional y como un dispositivo para pensar el mundo que vivimos. Gracias, José Manuel. Pues Alejandro, si nos puedes hacer unas respuestas, y luego pasaríamos ya, una vez que concluya el doctor, a recoger preguntas del público y también de la gente que nos acompaña desde el streaming. Claro que sí. Bueno, Miroslava fue una película de encargo. O sea, yo no tengo nada que ver con Miroslava. Me gustaba mucho como personaje. Yo ya había hecho una serie del cine mexicano que se llama Los que hicieron nuestro cine. Y entonces es un proyecto. En el caso de las otras tres, mis proyectos, es decir, las dos primeras, La Víspera y Días Difíciles, son argumentos originales míos. Se generaron desde Londres, cuando estaba yo estudiando. Morí en el Golfo, me pasó una cosa importantísima. Empiezo a leer. Salió un primer capítulo en una revista Nexos. Entonces leo eso y yo le comentaba a la doctora que yo ya veía a los personajes. Dije, no, este es Blanca Guerra, el otro es Salvador Sánchez. Nada más que había muchos problemas políticos para hacerla. Efectivamente, el personaje principal era La Quina, y La Quina estaba en pleno poder, además financiando a presidentes a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces había una situación. Hay una anécdota muy rápida que les digo, porque Días Difíciles le fue bien. Llego yo a IMCINE, presento mi proyecto porque iba a entrar con la tercera parte del costo, y me dicen, sí, se regresa en 3-4 días. Pues sí, perfecto, regreso. Y dice, oye, Alejandro, es un guión espléndido, pero la decisión no se toma aquí. Digo, no, ¿dónde? En Ciudad Madero. Tienes entrevista con La Quina dentro de 2 días. Así fue. Entonces ahí voy y a negociar y esto, y empiezan con quererte cooptar. Amigo cineasta, vea usted lo que hemos hecho por el sindicato, filme usted un documental, cueste lo que cueste. Bueno, ya saben, las cooptaciones. Hasta después ya subió de tono y decir, bueno, pues ustedes saben, si la quieren filmar, pues fílmenla. Entonces, en ese sentido, llegué a una decisión muy difícil que se las voy a comentar. Creo que es importante que la sepan. Llegó un momento que yo dije, esta película no se puede hacer, porque tampoco tengo ánima de mártir. Miren, el cine es tan terrible que si tú estás revelando una película en el laboratorio y se va la luz, se echa a perder tu negativo. Punto. Todo lo que filmaste. 0. Entonces, te devuelven un negativo positivo, vuelve usted a filmar. Imposible. Entonces, la decisión se tomó con Aguilar Camín, porque yo recordaba que otro personaje de Morir en el Golfo y de la novela era aquel político famosísimo, ¿te acuerdas de Gutiérrez Barrios? Hombre, me había aconsejado, yo le había preguntado un año antes, oiga, don Fernando, yo quiero filmar Morir en el Golfo. Entonces me queda viendo así socarronamente como era, y me dice, está difícil, yo no creo que el amigo del sindicato lo deje. Así fue, virtual. Entonces él me dijo, mire, caciques hay muchos, vea usted el expediente de Cirilo Vázquez, que era un cacique. Dice, en esa época don Fernando era gobernador de Veracruz. Dice, lo acabamos de meter a la cárcel, vaya, mire, le voy a dar una tarjeta, vea usted al secretario de gobierno que le enseñe el expediente, ahí está su personaje, don Fernando. Y claro, don Fernando Gutiérrez Barrios es un personaje Morir en el Golfo, de la novela y de mi película. Y yo le digo, y el contacto, que es ese, como se llama, y se queda viendo, me queda viendo, me dice, si hay un buen actor, no pasa nada. Puntos. Yo ya tengo. Y entonces, esto fue antes de esa visita a Ciudad Madero. Entonces, regreso yo triste, dije, no se va a hacer esta película.
hablo con Aguilar Camín, digo, maestro, tú nunca fuiste a Ciudad Madero. Él, si hubiera sido, no hubiera salido vivo, ahí voy. Y bueno, llegamos a la conclusión de que queríamos hacer la película y íbamos a quitar el contexto petrolero. Punto. Y entonces, ¿qué pasó? Lo positivo y lo negativo. Lo negativo es que estábamos filmando en Tabasco cuando cae la quina. Es más, Aguilar Camín estaba conmigo en la locación. Oye, que encarcelaron a la quina. Y entonces ahí se tomó la decisión, mira, vamos a seguir haciendo la película como estaba, no vamos a cambiar ahora, no se vale, ¿no? Y segundo, lo positivo, o sea, perdimos el contexto petrolero. Lo positivo es que se volvió una película muy popular en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque caciques como esos hay en todas partes. Y entonces ganamos premios en el Festival de La Habana, en Cuba, o sea, así fue, se volvió más latinoamericana, menos mexicana. Y bueno, al final y al cabo, como decimos en la novela, bueno, había una negociación y hay que cumplir las negociaciones. Sí, esa era la negociación. Y por otro lado, volviendo a Miroslava, efectivamente, ¿saben qué pasa? Uno se queda vacío. De repente te quedas sin ideas, lo que yo quería filmar, ya lo había filmado, me llegaban cosas, no me interesaban, y entonces Miroslava es un proyecto de Ignacio Durán, director del IMCINE. Él conocía a Guadalupe Loaesa, que es una novela, más que novela, es un conjunto de cuentos, de relatos, que se llama Primero las Damas, y ahí venía un relatito de Miroslava. Entonces él dijo, mira, Alejandro, yo estaba muy cerca de él, era muy amigo mío, y me dice, mira, yo quiero hacer 3 cuentos de este libro, uno que se llamaba Pati Chula, otro se llamaba La tía quién sabe quién, y Miroslava. Y dice, velo, a ti te gusta el cine, que ahí hiciste tu serie y todo, ve. Y entonces leo el cuento de Miroslava. El cuento de Miroslava tenía 30 cuartillas, o sea que alcanzaba para 30 minutos, para un corto, como estaba pensado. Y era la pura, no sé si la conozcan, no se las quiero echar a perder, bueno, ya todos sabemos que se suicida, pero entonces eran como las últimas 6 horas el cuento antes del suicidio, así era. Entonces, ¿por qué no? No tenía yo nada que hacer. Además, lo que yo pensé es que podía hacer una película, ahora sí, con un presupuesto decoroso, puede estar haciendo ahí cine independiente, y como les contaba que les daba mucha risa, cine de tortas y chaparritas, bueno, pues entonces ya hacer algo de época. Además, en mis otras películas, en los temas sociales, políticos, eran muchos personajes. Aquí yo me podía meter a un personaje femenino, entonces dije, que mi parte femenina la haga, ¿por qué no? Entonces va a ser una película exuberante, bellísima, que es una película exuberante y bellísima. El malvado de Lubezki, que la hizo más visual, acaba siendo más importante la fotografía, el arte, que la película. Pues bueno, pues ahí está en Hollywood, yo sigo aquí, pero de alguna forma con Miroslava empezó a crecer del cuento. Creció, entonces ahí tuve la fortuna, que además de veras quiero rendirle homenaje porque lo sentí mucho, de trabajar con Vicente Leñero, que era un escritor maravilloso. Entonces no había nada sobre Miroslava, no había libros, era lo puro periódico. Todo lo que hicimos fue entrevistar a la gente que había conocido a Miroslava. Entonces íbamos con él y la gente que nos dio mayor información fue Ernesto Alonso, que era su amigo cercano. Es más, yo quería que Ernesto Alonso saliera en la película, que fue el narrador. Dijo, no, dice, mira Alejandro, yo les digo, pero no quiero salir porque me va a doler mucho. Yo la quería mucho, Miroslava, ¿no? Entonces trabajamos y de repente se volvió un largometraje. Y ya por ahí quedó Pati Chula, el otro cuento los hicieron, pero ya Miroslava creció como largo. Y sí, es una película que tiene mucho trabajo visual, mucho trabajo de arte. Lo más caro de la película fue la reproducción de época. Y fue concentrarse en un solo personaje femenino y sí, hacer algo distinto, porque me quedé sin ideas. O sea, si yo he tenido otro proyecto de estos más de thriller político después de Morir el Golfo, lo hubiera hecho, pero no. Y además, se los confieso, por eso dejé de hacer cine. Me quedé sin proyectos. Uno tiene 2, 3 ideas originales y luego ya no hay nada, y me daban, y ahora quisiera yo una violín, y que ahora que quién sabe, que dije, no, ya. Entonces mejor hice otra serie del cine y ya me fui a la Cineteca y todo, pero en ese sentido creo que es una experiencia muy buena, y sí, efectivamente no tiene mucho que ver con lo anterior, pero pude experimentar otro tipo de lenguaje,
cinematográficos. Y bueno, quizás no es la hija, digamos, que quiera más, pero es la hija más bonita, sin duda. Yo no sé nada, muy bien. Les abrimos para que puedan. Perfecto, sí. Pues muy bien. Gracias. Vamos a recoger preguntas. Aquí hay una, Norma. ¿Alguien más? Sofía, ¿su nombre? David. David, ¿alguien más? Así, Araceli, Omar, Jesús. ¿Alguna otra? Bueno, pues hay bastantes por ahora y luego ya si hay en la red también nos las pasan y bueno, pues en principio, Norma. Primero que nada, agradecerte este recorrido que haces tan brillante y es que la historia del cine mexicano, supongo que como la historia de cualquier cosa, hay que reconstruir estas piezas de este rompecabezas, ¿no? Y lo planteas de una manera muy orgánica, muy fluida, se agradece. Y en ese anecdotario y este desarrollo que vas contando del cine, hay tres cosas que me llaman la atención y las conecto con el comentario de Manuel que tiene que ver con pequeños ejercicios de poder que se dan al interior del cine, y entonces hay como tres cositas, aspectos de esta narrativa que me gustaría que comentaras. La primera es cuando hablas de todo este momento del trabajo en equipo, colectivos. ¿Qué papel jugaron el colectivo Cine Mujer y digamos todo lo que tenía que ver con esta entrada de las mujeres de una manera totalmente diferente? Sí. El segundo es otro espacio de poder que ya no existe, pero que cuando estuve haciendo el trabajo de investigación sobre el cine La Frontera no sabía que existía y me pareció increíble, que es dentro el poder de los programadores de COTSA, en términos de en términos del poder que tienen para construir públicos y gustos, porque ellos deciden qué películas iban y a qué lugares de la República, en términos de una construcción imaginada de lo que creían que eran los gustos de los públicos por regiones en México. Y el tercero tiene que ver con otro ejercicio del poder que sube y baja, como la historia, que es el papel y el rol de la censura en todo esto. Muy bien, son tres preguntas muy, muy interesantes. Mira, en lo primero, la industria mexicana era muy machista. La época de oro era imposible. La única que logró medio colarse es Matilde Landeta, tú sabes la historia, que dicen que tenía que disfrazar de hombre, etcétera. Lo más importante es que al final Matilde tenía que producir sus propias películas, por si no hubiera habido forma. Luego, en los 70s, la única cineasta que logra realmente descollar es Marcela Fernández, una película de la UNAM que se llama De todos modos Juan te llamas. Luego ya Nocturno y otras cosas. Ahora, los 80s, precisamente en esta década es cuando todo eso se abre, porque bueno, en eso yo te diría que debutan tres de las cineastas más importantes: Busi Cortés, Mariano Varo, Marisa Sistach, y ahí, bueno, pues levantaban sus proyectos como nosotros. Y sí, efectivamente, el colectivo Cine Mujer, había un movimiento paralelo, muy importante, yo te diría que básicamente centrado en la UNAM, en el CUEC, con personas como Mari Carmen de Lara, o sea, que trabajan toda esa línea del documental, de todo eso, y que dentro de las ya no hay un patrón, ya no hay el productor privado que llevaba la estrellita en tal película porque andaba con ella, o ya no hay el Estado, que bueno, tampoco, sino esto se vuelve como grupos. O sea, lo más interesante del grupo de nosotros es que tú invitabas a la gente, o sea, yo no podía ofrecerle nada a Ernesto Gómez Cruz ni a María Rojo, pero les gustó el guión, y como era una crisis que no estaba haciendo nada de calidad, ellos trabajaban en la televisión, entonces les gustaba el papel, pues además decían, bueno, pues ahora sí que casi era de Oquis, ¿no? Porque no podíamos pagarle. Sí, y ya después se recuperaron. Yo tuve mucha suerte porque La Víspera nunca se hizo en 35, pero se recuperó solo pasando en cineclubs, en universidades. Ahí hubo mucho apoyo de la SEP, porque la metían en sus programas estos que andaban por todas partes. Se recuperó y tuve digamos, el orgullo de entregarles a cada quien lo que habían invertido en su trabajo, ¿no? Pero bueno, las demás no tuvieron esa suerte, ¿no? Y entonces yo creo que también yo creo que hay dos elementos que propician el debut de las mujeres: este cine independiente de los 80s y las óperas primas del CCC.
y que después viene el juez. Porque entonces ahí, Busi Cortés, el secretario Romelia, es la primera película del CCC. O sea, la propia escuela de cine facilitando que debuten sus directoras y sus directores, ¿no? La censura, y vamos a hablar de Rojo Amanecer. O sea, hasta antes, digamos, de Rojo Amanecer, antes, había 3 temas tabús. O sea, no podías hablar lógicamente del presidente, el señor presidente, no podías. Segundo, no podías hablar de la Iglesia Católica, y ya había como el Nuevo Mundo de Gabriel Retes, digamos, censurada, y el otro, el ejército, la matanza, etc. Ahí está el caso terrible, La Sombra del Caudillo, ¿no? Que se aventó la friolera de estar congelada más de 30 años, o sea, pues no podías tocar. Entonces, yo creo que el gran mérito de Rojo Amanecer es que se plantea como una película independiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Filmada muy chiquito, en cooperativa. Quien genera el proyecto es Héctor Bonilla. Es el que invita a Jorge Fons, con el que trabajaba en una telenovela. Jorge Fons no es un director que empuje sus proyectos, sino que es empujado en ciertos proyectos. Entonces lo empujó en Rojo Amanecer como pago por una telenovela que le había dirigido, que lo había conseguido una chamba en Televisa. Entonces hacen Rojo Amanecer, la hacen en cooperativa, pero se quedan sin dinero. Entonces ahí andábamos nosotros con las cooperativas, las revueltas. Entonces ahí es cuando aparece Valentín Trujillo. Valentín Trujillo lo que hace es completar para financiar, digamos, el final de la película, la postproducción. Y luego el problema es la censura. Está la película terminada, no la dejan exhibir, no le dan permiso, pero coincide con el cambio de sexenio. Entra Salinas y entra como director de comunicación social una gente muy inteligente que se llama José Carreño Carlón. Y entonces empiezan los comunicados de los directores, la censura, que Rojo Amanecer, ya estaba ahí la película. Y entonces Carreño convence a Salinas que era mejor sacarla para que no anduviera diciendo que estaba de censor, y sale Rojo Amanecer. Al salir, estaba en 16, ahí como la de nosotros, la toma Barbachano. Entonces le hacen blobo, la exhiben y es un gran éxito. Y es un gran éxito de público. O sea, el público mexicano responde ante esa película. Y claro, ahorita ya el problema es de derechos, porque bueno, pues quien empezó, los de la cooperativa, etcétera. Pero yo siento que es el principio de la ruptura de la censura. El otro punto que más me tocó vivir fue la ley de Herodes, que ahí le decían allí en términos de Conacult de cine, la ley de errores. Porque, ¿qué pasó? Bueno, eso fue un gol interno que le meten al entonces director de IMCINE. ¿Por qué? Porque nunca vio la película. Y la programan en el Festival de Acapulco. Yo estaba en ese momento, fue terrible. Veo la película. El problema de la película no es que sea una película buena o mala política, es que la financió el Estado. Entonces, 100%. Entonces la vemos y ahí se cometen una serie de errores. La tratan de prohibir, la tratan de censurar, ya hecha. Entonces, claro, en ese festival que también estuve presente, los franceses, porque es un festival mexicano de Francia, ya saben, este poño sí se ve en contra de la censura, consecuencia, no la censuran, se exhibe y a mí me quitan de mi maravillosa trabajo en la Cineteca Nacional y me mandan al IMCINE a cerrar el sexenio, porque el director del IMCINE, la ley de errores, tuvo que renunciar por motivos de salud, como la película de Gabriel. Entonces yo cierro ese sexenio en el año 2000 como director de IMCINE y tengo 2, 3 películas de las que me enorgullezco mucho. Perfume de violetas, de Marisa Sistach. Es un proyecto que de la calle, o sea, películas buenas porque decidimos hacer películas más chiquitas pero mejores. Y luego, Crimen del Padre Amaro. Se acaba la censura en la iglesia. Y ahora yo te diría que son esos Rojo Amanecer, ley de Herodes, porque la ley, digamos, yo moría en el Golfo, tenía que inventar un partido, o sea, no me dejan exhibir, todo el mundo sabía que era el PRI, pero tenía que, no, ahí en la ley de Herodes, ahí ves la foto de Miguel Alemán, y todo, bueno, pues,
Esos lujos yo no tuve de poder. Y entonces ahí se rompe, y yo creo que creo que era Fox el presidente, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues también se vio ante el dilema. Le hago caso ahí a los Caballeros de Colón, el Opus Dei, y a todos esos que estaban molestando, y a la Asociación de Padres de Familia, o dejo que se exhiba. Y para un dato estadístico, es de las pocas películas mexicanas que se recuperó 100% en territorio nacional. Porque, pues como la querían prohibir, pues la promovieron. Entonces todo mundo quería ver El crimen del padre Amaro. Y fíjate que internacionalmente no le fue tan bien, porque no tenía, pero sin embargo, es decir, y yo creo que eso rompe la censura. Y bueno, ya no hablemos de Colosio, ya no hablemos de esta última del Perrito Estrada, de la dictadura perfecta, que bueno, eso no se hubiera podido haber hecho antes, simplemente. No estaban, y eso tú lo has de conocer mejor, no estaban las condiciones del país, ni la libertad, todo esto, no se hubieran podido hacer simplemente. Si las hubieras podido filmar, no te las hubieran exhibido, porque vas a lo que tú dices, hay un control a través de los cines, hasta que con el neoliberalismo se libera el precio de taquilla. El problema del cine mexicano que no se recuperaba es porque seguía costando 4 pesos y no le subía, entonces claro, los cines están cayendo de viejos, no se oían las películas, pero cuando tú abres y entra Cinemex y entra todas las cadenas, entonces tampoco ya puede haber censura, porque se vuelve un mercado abierto muy difícil. Es más, Dictadura Perfecta, último dato, es una película que también financió el Estado mexicano. Y Televisa. Pero ahí les metió un golazo a Televisa. No, ese fue peor que el del Estado, porque no se le imaginaban. Y cuando la ven, dicen, no, ok, ya te dimos el dinero, porque empiezan a funcionar una serie de fondos, que son los que tienen que ver con el financiamiento del cine mexicano. O sea, había 2 fondos, uno para el cine más comercial, otro de calidad, y se crea un fondo que se llama Eficine, que te permite producir, si consigues que una empresa financie una parte, y eso se deduce de impuestos. Bueno, pues Televisa es el que financia, y luego les mete el golazo y les dice Televisa, yo no las distribuyo. Y entonces Estrada consigue un distribuidor independiente y le va muy bien a la película. Fue la 4ª película más taquillera del año pasado. Y entonces yo creo que yo ya no podía hablar de censura, pues ya después de eso, ¿qué? Muy bien, no sé si... Sí, Sofía, por favor. Hacemos de una vez todas las preguntas y luego ya que las responda, porque a lo mejor hay ya nos da tiempo, claro. Sofía, okay. Y después David y después Araceli. Muy bien, mucho gusto, doctor. Mi pregunta va orientada más que nada a las temáticas. Usted hizo un recorrido de las temáticas marcadas más que nada por la época. Yo me preguntaría cuáles serían los grandes temas de la actualidad que usted observa en el cine mexicano y cuál es la importancia del guión o de los guiones originales, las historias originales, porque también es parte importante aparte de la producción. Sí, temáticas. Después David, aquí enfrente. Bueno, iba a preguntar sobre la censura, pero ya. No, pero me interesó muchísimo cómo dejaron salir La sombra del cadillo de Julio Bracho 3 décadas después. Y ya contestaste mucho sobre la censura, pero me gustaría saber más sobre cómo censuraron las películas en los años 80. ¿Los 80s? Sí. Sí. Muchas gracias, Alejandro, por tu conferencia realmente excelente. Y yo tendría un par de preguntas y un comentario. La primera pregunta es, en este recorrido que tú haces y en particular esta década de los 80s, ¿cómo se genera el impacto hacia la producción documental? ¿Sí? Nos planteaste lo que es el cine, pero si nos podrías dar tu opinión de cómo esto se refleja también en este otro cine, en este otro material, a veces no tan reconocido y tampoco tan exhibido. La otra pregunta es, ¿qué sigue en la Cineteca? ¿Cuál función después de estos 40 años y de estas 2 experiencias que has tenido al frente de la Cineteca? Y el comentario es simplemente decir que cuando te escuchaba relatar estas experiencias, pensaba yo en esta
en esta similitud entre cineasta y cientista social, ¿no? Cientista social, llámese historiador, el etnógrafo, el antropólogo, el sociólogo, ¿no? Estas historias que son propias, pero que también nos identifican, ¿no? Como cientistas sociales, salir a campo, al trabajar, y estos secretos del trabajo de campo que tú nos compartes son realmente ricos, y creo que ahí nos identificamos mucho con esto, ¿no? Pero ese es un comentario. Las otras dos preguntas pues son las que te acabo de hacer. Sí, gracias. Omar y después Jesús, y cerramos este bloque para que conteste el doctor. Buenas tardes, también agradecer la conferencia. Yo tenía dos preguntas. La primera, me parece que ya abundó bastante en esto. ¿Cuál era la relación ahora del Estado con la producción de cine? Sí, ¿no? Un poco relacionándolo con lo que comentaba el doctor Valenzuela, ¿no? Del cine como interlocutor de la vida social, y pensando en cómo la historia del cine mexicano está marcada por la relación con el Estado, ¿no? O sea, en la creación del departamento Departamento de Actividades Cinematográficas, ¿no? En el sexenio cardenista, que tiene todo este sentido de crear conciencia nacional, ¿no? Una identidad nacional. En ese sentido pensaba cuál sería ahora la relación, ¿no? O sea, nos has comentado que ya no hay censura, pero entonces ahora ¿qué es lo que el Estado ve en el cine? Se apoya, hay una producción de películas, y en ese importante, ¿no? Yo creo que eso es totalmente loable, y estas 126 producciones que se hacen ahora anualmente, pues seguramente sería mejor que fueran más, ¿no? Y en ese sentido pienso, mi segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluar esta producción de cine nacional, ya no pensando en los directores que están en Hollywood ganando premios, sino cine nacional con temáticas nacionales, estas películas que nos mencionabas, ¿no? El violín, Eli, La jaula de oro, estas en el contexto del gran público mexicano, ¿no? O sea, el gran público mexicano que va a todas las salas, Cinemex, Cinépolis, sí, que pues sabemos que está dominado por Hollywood. ¿Qué es lo que está buscando el público mexicano ahora? O sea, es decir, el gran público mexicano está entrando a consumir cine mexicano hecho en México con contenidos nacionales. ¿Cómo mirarlo ahora, no? Sí. Eso. Buenas tardes. Yo también lo felicito, doctor, por su interesante ponencia, y mi pregunta va en relación a si usted considera que existe un cierto centralismo, ¿no? Hacia la Ciudad de México y el Distrito Federal en relación a la producción y la exhibición, porque bueno, al menos sé que el otro día me comentaban unos realizadores que en esto de buscar financiamiento por parte de las empresas, pues bueno, los realizadores al menos en el caso de San Luis, y me decía alguien aquí en Tijuana, pues muchas de esas empresas tienen que estar registradas, ¿no? O sea, no puede ser, tiene que registrarse, y entonces la mayoría de esas empresas son de la Ciudad de México y del Distrito Federal. Entonces, para ellos de repente es como difícil poder acceder a estos recursos, entonces los realizadores pues a veces se las ven un poco más complicadas, ¿no? Y en términos de la exhibición pues también, porque no hay una cineteca, o se complica un poco, ¿no? Ampliar un poco el circuito. Entonces, si usted considera que hay un centralismo en ese sentido, y de ser así, ¿qué estrategias o qué está pensando tanto la Cineteca como el IMCINE para sopesar esta dificultad? Se va a responder aquí, y después si hay más tiempo, ya no hay. Hubo una última pregunta, puede ser, sí, hazla Yael, y ya cerramos con esta pregunta y las respuestas del doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Quería preguntar respecto a las personas que hacemos videos o que tenemos una producción independiente, igual más pequeña, que tiene que ver tal vez con nuestros trabajos en las universidades, etcétera. Toda esta producción, ¿cuál sería una buena recomendación que nos dé para acercarnos a las instituciones, es decir, para legitimarla de alguna manera, algún respaldo institucional, sí, es decir, para que los proyectos no se queden enlatados? Sí. Va por ahí mi pregunta, nada más. Gracias. Muy bien, vamos a tratar de englobar un poquito. Temática y la situación del cine, de esta producción.
si ustedes se dan cuenta, el éxito de Nosotros los Nobles, Nosotros los Nobles es un remake de una película más divertida de Luis Buñuel que se llama El Gran Calavera, 49 si no recuerdo mal. Luego, no se aceptan devoluciones. Es como Cantinflas, es volver a Cantinflas. Pues, porque chamaquito ahí, la güerota que le va muy bien, el triunfo, no es cierto nada, pero es un personaje que quiere ver la gente. Las películas exitosas están regresando al cine de la época de oro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere ver la gente? No quiere ver otra cosa. La gente no quiere ver Eli, la gente no quiere ver el Violín. ¿Para qué nos hacemos? O sea, esas películas les va muy bien en la Cineteca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo te diría que en estos nuevos fondos, porque además, bueno, cuando se hacen en gobiernos anteriores, favorecen a la industria privada. Porque fíjate qué interesante es lo del EFICINE, que es el fondo con más dinero. El EFICINE tiene 700 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede soportar mucho más películas que los otros fondos. Si tú vas y convences al señor Serviche de Bimbo que te financie una película, tú te preguntas, ¿qué película quiere financiar el señor Serviche? El Estudiante. Claro, una película moral donde la chica... Entonces, ¿qué pasa? Que las decisiones no están en los cineastas, están en los que le van a dar dinero a los cineastas. Entonces ahí ya se cuela, hay un problema de ideología que valdría la pena hacer un estudio. ¿Qué películas se produjeron con esos dineros? Y les voy a decir lo que está pasando. En este ámbito de las producciones, es como todo, ¿quiénes, y tiene que ver con tu pregunta ¿quiénes pueden acceder a esos recursos de las empresas? Los que tienen contactos con esas empresas, sobrinos, primos, amigos, etcétera. Alguien que no tiene esos contactos simplemente no accede. Entonces, ¿qué pasa? Que te jala hacia qué tipo de películas se hacen. Les voy a decir un dato que es terrible. De las películas que financian los fondos, el EFICINE, etcétera, hay películas que ni siquiera se pueden ver. O sea, hay películas que... ¿Por qué? Porque el sobrino de quién sabe quién, que hoy papá, yo quiero hacer una película, ¿por qué no me recomiendas con tu amigo, el de Vito? Bueno, así es. Segundo, no es gente con experiencia. Tercero, no hay un control, no hay una censura. Si consigues el dinero, se hace la película. Entonces, no censura, me refiero, no hay una supervisión. Mire, los fondos antes funcionaban porque llegaba un proyecto al IMCINE y entonces el que decidía no era el director del IMCINE, decidían un grupo de cineastas que se formaba para decidir sobre las películas. Entonces eran los pares. O sea, esto sí va a funcionar, esto desaparece de alguna forma. Segundo, yo creo que en este número de producción, yo te diría que funciona en términos, ya 100 películas generan una industria, en términos de que das trabajo, un sonidista, un fotógrafo, le da igual estar haciendo Nosotros los Nobles, haciendo el Violín, de todo le pagan por día de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. En este contexto, afortunadamente todavía hay fondos Foprocine que van a un cine de mayor calidad. Entonces eso te produce películas como La Jaula de Oro, o sea, que tienen acceso al mismo universo de fondos. Pero entonces la temática es, Sofía, es abierta. Es decir, es lo que quiere hacer. Hay gente que quiere hacer películas más comerciales, hay gente que quiere hacer películas más de autor. Ahora, la realidad es que los oligopolios de los cines, el problema de que si tú excedes la producción ya no se puede exhibir. Ahorita hay un problema de que están haciendo cola las películas porque quieren los oligopolios, Cinépolis, Cinemex, quieren exhibir las películas comerciales. O sea, y si exhiben Eli, si exhiben estas, duran una semana y para afuera. ¿Por qué? Primero, porque no les interesa. Segundo, porque no va la gente. O sea, yo te diría, entonces me voy a la solución. La solución es fomentar la existencia de salas alternativas. ¿Por qué? Porque ahí sí la gente quiere ver esas películas. O sea, les voy a dar un dato que es muy interesante en relación con la Cineteca. Las películas de arte, Jaula de Oro, estas que hemos hablado, el lugar en México donde les va mejor es la Cineteca Nacional.
¿Por qué? Porque tienes, y además nosotros no las quitamos a la semana, se quedan un mes, películas como Filosofía Natural de la Vida, de Iriart, películas como esta de Las Amargas. Es impresionante ver que Las Oscuras Primaveras estaba agotada la función, igual que Bergman, en otra sala. Entonces, el problema es crear espacios donde generes un público. O sea, ¿por qué la Cineteca tiene 1 millón de asistentes? Porque tiene 40 años haciendo lo mismo. Entonces, haz generar un público. Entonces, tenemos que crear espacios para ese cine, porque sí hay un público que lo quiere ver, no es que es minoritario y chiquito. Porque bueno, pues tiene que ver con la educación y con la cultura, con 20 cosas. Entonces, creo que por ahí va. Cine documental. Yo creo que en el cine documental ha habido grandes momentos. O sea, cuando en los 70s no solo se apoya a Canoa, a los Avengers, se apoya a los jornaleros, Etnocidio, o sea, porque había un centro de producción de cortometraje y de documental, y la CEP también produce mucho en ese momento. Luego, dentro de este boom del cine que financia al IMCINE, el Estado, hay mucho documental, y es un documental muy bueno. Yo creo, mire, estoy pensando en películas como Los Ladrones Viejos, como Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, como Mi Vida Adentro, o sea, y son financiadas con estos mismos mecanismos. El problema es que tú las exhibes y no tienen el mismo éxito que una película de ficción, pero se exhiben. Ahora, en este sentido yo estoy muy optimista en relación con el documental, porque que haya más canales de televisión va a permitir que pase por televisión, o sea, y entonces en ese sentido hay que crear espacios también para el documental, y que yo creo que están en la televisión, salas, y que poco a poco vayamos generando un público también para el documental, pero se está haciendo muy buen documental en México. Yo les diría que muchas veces mejor todavía que cine de ficción, en ese sentido. Ahora, censura en los 80s, bueno, la censura no era de que alguien te dijera, no hagas esa película, porque no, es que no te la exhibían en las salas. Entonces de repente pues ahí la tenías, pero pues ahí se quedaba. Entonces en el momento en que tú puedes tener acceso a las salas, y yo creo que eso es importante a partir del cambio del año 2000, de la transición, porque sí se abre, hay más canales de expresión, hay más crítica, y una censura de estas pues no es tan fácil de llevar, o sea, inmediatamente pues te hace notar que se está censurando algo. Entonces yo creo que en condiciones de libertad de expresión hay más libertad de expresión ahora que la que podía haber antes. ¿Por qué? Pues por el control de un solo partido pues te impide que haya eso. Pues si está abierta las reglas, pues de alguna forma pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, es otra cosa. Hay periódicos que bueno están en una dirección criticando tal cosa. Entonces creo que hay esa apertura de alguna forma, ¿no? Internet, las redes, tú no puedes parar las redes, ¿no? Sí existe un centralismo. ¿Cuál es el procedimiento con ustedes dos? Miren, desafortunadamente en cine no es que tú lleves un currículum y digas, no, pues yo estudié en UCLA, yo egresado a USC. No. Ahí lo que te vale es lo que haces. O sea, y es un trabajo muy, muy difícil. O sea, como yo les decía en una entrevista de hoy, lo más importante de la víspera es que me permitió hacer la siguiente, porque tuvo un impacto, y esa, la siguiente y la siguiente. Es decir, se empieza con un buen cortometraje, y que un buen cortometraje se cuele en los festivales nacionales e internacionales. A partir de ahí, un cortometraje te posibilita pasar a una ópera prima. Y entonces, en ese sentido sí quiero ser muy claro, es más fácil hacer una primera película en México que en Estados Unidos, que en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque, es decir, si vemos la producción de esas 125 preguntas, a lo mejor 40 son óperas primas, primeras películas. Porque, ahora, ¿qué necesitas? Bueno, un buen guión, una buena historia y antecedentes. O sea, algo que diga que vas subiendo. Es como un currículum, nada más que no armado a base de grados ni de eso, sino a base de películas. En el sentido, sí es difícil y sí está centralizado. Veíamos este mismo problema en Chihuahua, que estuve, pues que hay que crear fondos estatales, que los que apoyen al cine del Estado sean las propias empresas del Estado, no que sean centralizadas en México. Encontrar mecanismos para que en el Estado en este Estado pueda fomentarse que empresas de este Estado ayuden al cine de este Estado. O sea, yo creo que es un proceso que se va dando, y en términos al cine, crear espacios para ver el cine que queremos ver. Afortunadamente todavía tenemos espacios. Imagínense ustedes que solo se pudiera ver lo que exhibe Cinemex y o Cinépolis, pues ahí estaríamos
ligados, ¿no? Yo creo que con esto cerramos, no hay algunas otras cosas, pero... Nada más una pregunta, ¿regresaron las musas? ¿Hay película en puerta o no? Espero, pero ya que ahora estoy con las burocracias, esa organización. Sí, una historia que se me ocurrió hace 20 años, nunca la pude articular en términos, no de producción, en términos cinematográficos. O sea, tienes el tema, pero dices, ¿cómo lo resuelvo en términos de cine? Y hace 2 años creo que ya sé por dónde, y voy a volver a las películas chiquitas, hechas en fines de semana y todo eso. Muchas gracias, ya no quiero quitarles más tiempo, porque más yo sé que ya nos colgamos de la agenda y de los compromisos. No, pues... Muchas gracias a ti, Alejandro, por acompañarnos. También comentarles a todos que el doctor Alejandro nos donó el libro, así que lo van a poder consultar en la biblioteca muy pronto. Y también la película, que es muy difícil de conseguir, La Víspera, y las otras 3 no las va a mandar, lo cual te vamos a intentar comprometer para que vengas, para que nos las presentes, para que las proyectemos y tú nos hagas ahí un análisis crítico de las películas. Eso sería un compromiso a lo mejor a muy corto plazo. Estaría muy bien, parece que al auditorio le emociona para estrenar la Cineteca, por supuesto. Y bueno, ya nada más otra cosa de formalidad, como hablamos aquí. Te vamos a entregar una constancia, te la voy a leer, y pues para agradecer tu presencia con nosotros este día. El Colegio de la Frontera Norte otorga la presente constancia al doctor Alejandro Pelayo por su participación en la conferencia magistral El cine independiente mexicano de los años 80, la generación de la crisis, en el marco de la celebración de los 30 años de los posgrados en COLEF, realizado el 27 de febrero de 2015 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, pues otorga la doctora Araceli Almaraz Alvarado, directora general de docencia. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, José Manuel, que también tengo tu constancia, pero te la voy a... Dice lo mismo, pero con José Manuel. Y bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, también la gente que nos siguió allá en streaming, y pues nos seguimos viendo por aquí. Gracias, chao.